porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente, y vivirá tranquilo sin temor del mal. Proverbios capítulo 1, versículos 32 y 33. Esta es palabra de Dios. Bienvenidos todos, qué alegría tener una vez más este espacio con ustedes para honrar al Señor. Vamos a orar para que Dios, pedir que Él derrame su misericordia sobre nosotros. Señor, gracias por esta mañana que nos concedes el privilegio de acercarnos a tu altar para alabarte, honrarte, aprender de tu palabra y participar todos de la comunión. Bendito eres, Señor, porque en tu fidelidad nos has bendecido tanto, nos has cuidado, has sostenido nuestra casa. Lleva, Señor, la necesidad de cada uno a tu altar, sobre todo la necesidad espiritual, pero también las necesidades físicas, emocionales. Gracias porque has sido fiel. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén, amén. Bienvenidos todos. Es un tiempo de regocijo con ustedes en la presencia del Señor. Está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Vive, vive, vive para siempre. En las tinieblas huyan ante ti. Avívame y dame fortaleza para seguir.
Desciende hoy con fuego, Dios. La creación temblará al oír tu voz. Desciende hoy con fuego, Dios. La creación temblará al oír tu voz. Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Vive, vive, vive para siempre. Vive, vive, vive para siempre. Con manos vacías vengo a ti. No tengo nada que darte. No hay nada de valor en mí. No puedo impresionarte. Te puedo entregar mi corazón, pero está quebrantado. Recíbelo, mi buen pastor. Tú puedes restaurarlo. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero la entrego hoy. Y si mis manos hoy vacías están, puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. Manos vacías vengo a ti. No tengo nada que darte. No hay nada de valor en mí. No puedo impresionarte.
Nuevamente aquí para estudiar la palabra del Señor. Y vamos a pedirle a Dios en esta ocasión que Él abra nuestros ojos para comprender lo que Él ha dicho. Vamos a abrir nuestras Biblias en Jeremías, el capítulo 1, versículos 9 y 10. Y vamos a leer así. Y extendió Jehová su mano, y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Hasta ahí. Yo quiero en esta mañana reflexionar sobre el tema la misión del cristiano. Es decir, ¿a qué vinimos a esta tierra? ¿Para qué Dios nos ha dado vida? ¿Para qué nos ha dado todos los años que nos ha dado? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es la verdadera misión de un cristiano? Y voy a pedirles entonces que me acompañen para pedirle a nuestro Dios que Él en su misericordia abra nuestros ojos para que nos demos cuenta de a qué fue que yo vine, a qué vino usted. Yo creo que esto es importante para usted y muy importante. Aprovechar al máximo el tiempo en esta vida es de lo más importante que puede haber. Así que voy a pedirles que me acompañen derramando su alma y su corazón delante de Dios, pidiéndole con todo el corazón que abra nuestro entendimiento para que comprendamos lo que nos dice esta porción de su palabra. Oremos. Padre bondadoso que estás en los cielos, gracias por habernos concedido el privilegio de ver la luz. Gracias porque te hemos conocido por el amor con que nos amaste. Gracias porque nos llamaste a la comunión de tu Hijo y a la comunión de tu iglesia. Pedimos que en este momento tú abras nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley, para darnos cuenta de la grandeza de nuestra misión. ¿A qué nos trajiste a esta tierra? Para que nos demos cuenta que tal vez hemos desperdiciado nuestra vida y que por tu misericordia y por tu gracia, a partir de hoy nuestra vida sea diferente. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, leímos aquí en Jeremías 1, 9 y 10. La misión del cristiano. ¿A qué vinimos nosotros a esta tierra? Entonces, vamos a estar reflexionando sobre este tema. ¿Cuál es la misión de un cristiano? ¿Por qué Dios lo trajo al mundo? ¿Por qué está usted en este mundo? ¿Cuál es la misión que podemos cumplir en los años que Dios nos conceda en esta tierra? ¿Cuántos años han pasado ya? ¿Usted sabe cuál es su misión en esta tierra? ¿Usted piensa que está viviendo para aquello que Dios lo trajo a esta tierra? Le quiero recordar que ningún ser humano puede ser señor de su propio camino. Hay un Dios verdadero, el que creó todas las cosas, y Él es quien verdaderamente sabe qué es lo mejor para nuestras vidas. Voy a pedirles encarecidamente su atención, ya que vamos a comenzar hablando de algunos conceptos que no son tan fáciles de asimilar y a simple vista nos parecen algo contradictorios, pero no son contradictorios. Al contrario, encajan perfectamente en esa gloriosa verdad que nos ha sido revelada, aunque muchas veces nos parece difícil de comprender. Estos conceptos, por tanto, encajan de forma perfecta, como todas las piezas de un rompecabezas deben encajar perfectamente. Así que mucha atención, por favor. El hombre fue creado y puesto sobre la tierra como señor, como dueño, para que señoreara sobre ella, la administrara según las leyes de Dios, las leyes de la vida,
para que la escudriñara, la desarrollara, fructificara sobre ella, la hiciera prosperar y disfrutara de Dios y de todas las obras de Dios. Todo eso era posible, pero debía mantenerse dentro de los parámetros de la perfección de Dios sin pecar. ¿Pero qué pasó? El hombre falló, cayó, pecó contra Dios y fue destituido de la gloria de Dios, de su presencia. Ese era el paraíso, la gloria de Dios, la presencia misma de Dios sin ningún impedimento. Pero fue destituido del paraíso. De esta forma el hombre echó a perder todo. Pero el Dios de todo amor, de toda misericordia, de toda gracia tenía un plan. No era un plan B, óigase bien, no. Era un plan que iba mucho más allá de la caída. Es decir, un plan que había tenido en cuenta la realidad de la caída. No es que Dios se complaciera en la caída, sino que Dios vio que el hombre le iba a fallar e iba a caer, por lo que decidió incluir este evento de la caída en su plan glorioso, un plan que iba mucho más allá de la caída. En este plan glorioso también se propuso amarlo y rescatarlo, para no solo restaurarlo a su posición perdida, sino, escuchen bien, para llevarlo a una posición mucho más elevada que la del principio cuando no había pecado. Y por gracia concederle el privilegio de participar en sus elevadísimos propósitos. Para esto, lo primero que hace es llamarlo a la comunión con su Hijo Jesucristo, sacarlo de la oscuridad a la luz verdadera, es decir, regenerarlo, hacerlo un hombre nuevo y adoptarlo como hijo. Estos hijos de Dios son los llamados cristianos, de manera que esta disertación estará dirigida específicamente a cristianos, aunque por supuesto también para usted que no es o no se considera cristiano. Dios tiene una misión para sus hijos. Todo aquel que haya nacido de nuevo, que sea un hombre nuevo, y cuando digo hombre me refiero al género humano, no al género masculino, me refiero al hombre y a la mujer. Todo aquel que sea un cristiano tiene una misión de parte de Dios, su creador, su redentor, su salvador. Repito, sin embargo, si usted no es cristiano o no se considera cristiano, esta reflexión es para usted también, porque usted tiene una misión de parte del Creador. Su vida tiene un verdadero significado, un verdadero propósito de vida, de existencia. ¿Por qué vive usted? Quizás ha cumplido ya 50 años, quizás 30 o quizás solo 20. ¿Por qué vino usted a la existencia? ¿Por qué ha cumplido todos los años que ya ha cumplido? ¿Y cuántos años más le quedan por vivir? Solo Dios, nuestro Creador, lo sabe. Pero, ¿por qué todo esto? La respuesta la tenemos hoy aquí en la palabra escrita de nuestro Dios. La palabra que Él nos dejó, y es esta: usted tiene una misión y no es cualquier misión, es una misión muy elevada. Esto es precisamente lo que hemos leído aquí en Jeremías. Aquí está la misión del cristiano. Leámoslo nuevamente. Dice así, versículo 10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Así que yo quiero hablarles en esta ocasión de 3 puntos básicos. El primero es la autoridad que le ha sido dada al cristiano. ¿Qué autoridad le ha sido dada? Y el segundo es el propósito, el para qué de esa autoridad.
Y la tercera cosa es que parece que esa autoridad es algo demasiado grande, el propósito es demasiado grande lo que podemos hacer los cristianos. Entonces el tercer punto es, pero ¿eso sí será posible? Una misión tan elevada como la que vamos a encontrar ahorita, de la que vamos a hablar, ¿eso es posible? Así que vamos a estar reflexionando sobre esos tres conceptos. El primero entonces está aquí en el versículo 10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Mirad es uno de los mandatos más enfatizados para el pueblo de Dios. Así que primero quiero llamarles la atención a esto de mirar, de darnos cuenta. Mira, date cuenta, abre tus ojos y date cuenta. Tú necesitas darte cuenta, tú necesitas mirar. Nuestro hermano Alberto Riaño, la semana pasada en su enseñanza, nos llamaba la atención, nos urgía a que despertáramos, a que reaccionáramos a la verdad, a la palabra de Dios, a la vida. Y yo en esta ocasión me propongo lo mismo. Porque eso es nuestra vida, la palabra de Dios. Así que deseo, hermano, hermana, pónganme mucha atención porque estos son palabras mayores. Estas son palabras de vida eterna. Estoy tratando de que usted, cristiano, cristiana, se dé cuenta de cuál es su misión aquí en la tierra. ¿A qué vino? Mejor dicho, no soy yo el que me propongo. Dios quiere que usted se dé cuenta a qué vino usted. ¿Cuál es su misión? ¿Ha pensado en todo lo grande que Dios tiene preparado para usted aún en esta vida? Porque además, en esta vida sembramos para la eternidad. Pero la grandeza de todo lo que somos capaces de hacer y podemos hacer comienza en esta vida. En esta misma vida podremos ver la cosecha de grandes cosas que podemos y somos capaces de hacer, de lograr en Cristo y por Cristo, por nuestro Rey, quien fue nuestro Salvador, y por su reino, su obra, su empresa, lo más excelso, lo más grande que puede existir. Y por supuesto, ocuparnos de Él y de su obra, su reino, su iglesia, es ocuparnos del mayor bien para nosotros mismos. Porque ¿qué bien más grande para nosotros mismos que ocuparnos en los bienes de aquel de quien nos han venido todas las cosas, el Creador y Dueño supremo, soberano, y que nos amó aún siendo pecadores, que no nos negó ni siquiera lo máximo que podría dar, su propio y único Hijo? Si Él nos dio a su Hijo amado, ¿acaso no nos dará con Él también todas las cosas? De manera, hermano, hermana, de manera que usted es rico, inmensamente rico, mucho más que todos los ricos de este mundo juntos. Pablo dijo que Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Lo dice así exactamente en 2 Corintios capítulo 8 versículo 9. Vamos a mirarlo en un momento, enseguida. 2 Corintios capítulo 8 versículo 9. Dice así: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Hermanos, que Dios abra nuestro entendimiento para comprender esto. Él nos hizo ricos, inmensamente ricos.
Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Quizás no nos resulte fácil darnos cuenta de esto, pero eso es lo que nos dice nuestro Creador, el que verdaderamente sabe qué es lo mejor para nosotros. En esta vida lo que hacemos es sembrar para la eternidad. Y aunque no nos resulte fácil verlo, aunque no nos resulte fácil darnos cuenta, debemos creerlo. Porque lo dice el verdadero, el que no miente, ni se equivoca. Son muchos los pasajes de la Biblia donde Dios nos manda a mirar, o nos habla de mirar. Es muy importante mirar. Por ejemplo, en Isaías 45:22 nos dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿Cómo me gustaría quedarme aquí en este texto exponiendo, por la gracia de Dios, este maravilloso mensaje, este de Isaías 45:22? Porque oyendo solo este texto, muchos han pasado de muerte a vida. Muchos han pasado de las tinieblas a la luz. Quiera Dios que así sea en esta ocasión. Así que voy a repetirlo: mirad a mí, mirad a Cristo, mirad al ungido de Dios, porque Él es la vida. Mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra. En el Salmo 34:5 también encontramos otra expresión maravillosa en cuanto a mirar. Dice así: los que miraron a Él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Permítanme enfatizarlo. Salmo 34, versículo 5. Los que miraron a Él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Mira a Cristo, porque los que lo han mirado nunca, jamás han sido avergonzados. Ni siquiera los más viles pecadores, ni siquiera aquellos que se encontraron en sus últimos minutos de vida, como este malhechor que había sido crucificado al lado de Cristo. Él no tuvo la oportunidad de hacer nada, pero pudo mirar a Cristo y no fue avergonzado. Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Mira a Cristo, porque Él es tu salvación. No importa tu condición. No importa si piensas que ya no hay esperanza para ti. No importa qué tan hundido estés. Mira a Cristo. Jamás alguien ha mirado a Cristo y ha quedado avergonzado. Para Él todo es posible. No importa qué circunstancias te tengan preso. Mira a Cristo, póstrate ante Él, ríndete ante Él, y Él hará lo imposible. Hay muchos textos más que nos hablan de mirar, y esto es lo que estamos enfatizando aquí en primer lugar. Mira, date cuenta. ¿Para qué cosas grandes es que Dios te trajo a este mundo? Dios dice a través del apóstol Pablo: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Usted puede imaginar eso? Que Dios tenga preparado para usted cosas que ni siquiera hombre alguno ha imaginado. Oh, hermano, hermana, quiera Dios abrir nuestros ojos para que nos demos cuenta qué planes inmensos, qué grandezas tiene Dios preparadas para tu vida, incluso aquí en la tierra. En segundo lugar, vamos a hablar de el cristiano ha sido puesto sobre naciones y sobre reinos. O sea, estamos todavía en el primer punto.
es decir, en la autoridad que le ha sido dada al cristiano. Entonces, en primer lugar, hablamos de la necesidad de mirar, de darnos cuenta. Y ahora vamos a hablar de que el cristiano ha sido puesto sobre naciones y sobre reinos. Dios le dice a Jeremías que mire, que se dé cuenta. Le dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. La gracia de Dios es muy grande, porque este privilegio no solo era para Jeremías, este inmenso privilegio es para todo cristiano. Si usted es cristiano, ponga mucha atención, porque esto es para usted. Y si usted no ha venido a Cristo todavía, entonces venga a Cristo ahora mismo, porque esto es para usted también, si viene a Cristo. El cristiano ha sido puesto sobre naciones y sobre reinos. ¿De qué manera los cristianos podemos mandar sobre el mundo, moldearlo y hasta transformarlo? Eso es lo que podemos hacer como cristianos. Escúchenme bien, podemos mandar sobre el mundo, podemos moldear el mundo y podemos transformarlo. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 6, y voy a pedir que vayamos a 1 Corintios, el capítulo 6, y leamos lo que el apóstol dice ahí. Permítanme, estoy buscando 1 Corintios, el capítulo 6, versículo 2. Dice así: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y el versículo 3 dice: ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Ve? Nosotros los cristianos, los salvados, los redimidos, hemos de juzgar al mundo. ¿Qué poder es el que tenemos? ¿Qué autoridad es la que tenemos? ¿De qué manera entonces podemos nosotros los cristianos mandar sobre el mundo, moldearlo y hasta transformarlo? Los cristianos tenemos autoridad sobre el mundo de dos maneras. La primera, por el poder de la palabra de Dios. Quiero recordarles que el universo fue hecho por la palabra de Dios. Dios simplemente dijo y fue, mandó y existió lo que no existía. Ese mismo poder de su palabra está en esa palabra que Dios le dio a Jeremías. Y esa es la misma palabra que usted tiene, que nosotros los cristianos tenemos. Leámoslo aquí en el verso 9. A ver, leamos nuevamente aquí en Jeremías, capítulo 1, versículo 9. Dice, y extendió Jehová su mano, y tocó mi boca, y me dijo, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Entonces, hermano, hermana, ¿cuál es el poder que usted tiene en las manos? El poder que usted tiene en las manos y en la boca es el poder de la palabra de Dios. El poder que fue capaz de crear un universo de la nada. Ese mismo poder lo tenemos nosotros en nuestras manos. Es el poder de la verdad. Escuche lo que dice Dios sobre lo que podemos por la verdad. Lo encontramos en 2 Corintios capítulo 13, versículo 8. A ver, vamos a ir a esa porción de la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 13, versículo 8. Dice así, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. ¿Hemos escuchado? Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Digámoslo a la inversa, porque significa lo mismo. A ver, vamos a decirlo a la inversa. Porque todo lo podemos por la verdad
y nada ni nadie podrá contra la verdad. Es eso lo que nos está diciendo Dios aquí en 2 Corintios 13:8. Todo lo podemos por la verdad y nada ni nadie podrá contra la verdad. Así que, cristiano, tome conciencia, abra los ojos y dése cuenta qué es lo que usted tiene en sus manos. Usted tiene en sus manos un poder irresistible, el poder incluso de la creación del universo, el poder transformador del mundo, el poder que puede hacer que muchas personas que están en la oscuridad vengan a la luz, el poder que es capaz de levantar muertos espirituales para que vengan a la vida. Es la misma verdad, solo que dicha en forma inversa. Ahora, esto es exactamente lo mismo que afirmó Pablo en Filipenses 4:13. Todos los cristianos prácticamente no sabemos ese versículo. Dice así: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es, todo lo podemos en Cristo. Entonces, cristiano, cristiana, usted está equipado. Usted está equipada con la palabra de Dios, que es la verdad. Y todo lo podemos por la verdad. Y nadie ni nada puede contra ella. Tenemos con nosotros la palabra de Dios, el verbo de Dios hecho carne. Es decir, Cristo está en nosotros y nosotros en Cristo. De manera que todo lo podemos en Cristo. Creo que podemos saltar de nuestra silla y decir: amén. Todo lo podemos en Cristo. Al que cree, dijo también nuestro Señor, todo le es posible. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo, de manera que lo que necesitamos entonces es fe. Es decir, necesitamos confiar en lo que Dios ha dicho y dice en su palabra. Su palabra, el poder con el que podemos transformar el mundo. Bien, la otra manera en la que el cristiano tiene la autoridad sobre el mundo, sobre naciones y sobre reinos, es por medio de la oración. Jeremías fue un hombre de esos que oraba tanto por ese pueblo rebelde, el pueblo que Dios había elegido, pero era rebelde, que Dios llegó al punto de decirle: Jeremías, no ore más por este pueblo. Leamos lo que dice Jeremías en el capítulo 7, versículo 16. Dice así: tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Ay, hermanos, cuánto oraba Jeremías por este pueblo, cuánto lloraba, al punto de que Dios le dice: no me rueguen más por este pueblo. Ay, hermanos, ¿será que hemos orado por el mundo hasta que Dios nos dice: mire, Aldemar, vea, no me pide más, que ya me has pedido mucho? Ay, hermanos, yo creo que es en lo que más fallamos, en orar, en pedirle a Dios. El cristiano tiene el poder de su parte, el poder de Dios en la oración. En el libro del Apocalipsis, capítulos 8 al capítulo 11, también tenemos una descripción maravillosa de cómo el pueblo de Dios gobierna por medio de la oración. Solo vamos a leer en el capítulo 8 los versículos 1 hasta el 5. Vamos a ir al Apocalipsis, el capítulo 8, versículos 1 al 5. Dice así, me permito leer la palabra de Dios. Dice, escuchen, mucha atención. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora.
Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, escuchen bien, con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. ¿Están escuchando? ¿Estamos escuchando? Entonces un ángel tomó un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Las oraciones de los santos no eran suficientes. Nunca hemos orado lo suficiente, a pesar de que la oración es parte de ese poder ilimitado que tenemos los cristianos a nuestra disposición. Pero no oramos. Y aquí nos está mostrando lo que sucede. Un ángel toma un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Escuchen bien, arrojó ese incensario con las oraciones de los santos y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y entonces vienen las 7 trompetas en lo sucesivo. Y esas 7 trompetas son el resultado de estas oraciones del pueblo de Dios, oraciones que no eran suficientes, y por lo tanto hubo que echarle de las oraciones de Cristo, del altar, y esas oraciones son enviadas a la tierra. Cristiano, usted tiene el poder de su parte, gracias a la oración también. Podemos orar, pero cuán descuidados somos en esto de la oración. Todo lo que sigue en estos versos siguientes de Apocalipsis tiene que ver con esto que hemos acabado de leer. Les invito a que lean estos capítulos y vean todo lo que pasa. Aquí nos queda claro que el pueblo de Dios gobierna. El pueblo de Dios tiene en sus manos el poder para transformar el mundo a través de su palabra y a través de la oración. El Señor, que no nos engaña, porque Él es la verdad, dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Qué podemos pedir? ¿Cuánto podemos pedir? En el Salmo capítulo 2, versículo 8, encontramos una respuesta excelsa. Dice así: pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Pídeme. Esta promesa le es dada en primer lugar a Cristo. Pero no olvidemos que nosotros somos coherederos con Cristo. Entonces, hermanos, esta promesa es para usted también, cristiano. Buscad y hallaréis. ¿Qué podemos buscar? ¿Dónde podemos buscar? Buscad mi rostro. Vamos a Amós, el capítulo 5, y miremos el énfasis que nos hace Dios a través del profeta Amós sobre esto de buscar. Miremos aquí en el libro de Amós, el capítulo 5, en primer lugar en el versículo 4. Versículo 4 dice: pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. El versículo 6 dice: buscad a Jehová y vivid. El versículo 8, en el versículo 8 nos manda que busquemos al Todopoderoso, al que puede hacer todo lo que nos
todo lo que es imposible. Dice así: buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como la noche, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. Busquémoslo a él. Luego en el verso 14 dice: buscad lo bueno y no lo malo. El cristiano, ¿qué podemos buscar? Busquemos lo bueno y no lo malo. Y lo bueno está en la revelación de Dios, en la palabra de Dios. Busquemos la sabiduría, madre de todas las demás sabidurías, la ciencia de todas las demás ciencias. Todo esto lo tenemos en la palabra de Dios y lo podemos conseguir por medio de la oración. Pidamos entonces, busquemos, llamemos, porque a nosotros se nos ha dado el poder sobre naciones, sobre reinos. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Bien, el segundo punto general del que quiero hablar es el propósito, es decir, el para qué. ¿Para qué hemos sido puestos sobre naciones y sobre reinos? ¿Lo puede creer, cristiano? ¿Está entendiéndome? Usted está puesto sobre naciones y sobre reinos. Esta es la misión. ¿Para qué? En primer lugar, leemos aquí, escuche bien, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar. Es que hay muchas cosas que deben ser arrancadas y destruidas. En la educación, por ejemplo, se necesita una educación con fundamentos inamovibles que no cambien con el cambio de los tiempos. Una educación con valores, donde lo secundario honre a lo primario, donde se respete el orden de la verdad, el orden natural del universo establecido por Dios, donde los hijos honren a los padres y respeten la autoridad y no al contrario. La educación de hoy día está diseñada para que los padres honren a los hijos y los hijos pisoteen a los padres si se les antoja. Señores, de ese modo solo vamos a multiplicar la violencia, el caos, la muerte. En el poder de la verdad podemos arrancar y destruir muchos de esos gérmenes nocivos, semillas de destrucción de las familias y la sociedad. Se necesita arrancar y destruir, arruinar y derribar esos falsos sistemas de justicia, donde la ley es puesta por encima de la justicia, debido a que la ley dejó de ser sierva o servidora de la justicia para sentarse en el trono que solo le pertenece a la justicia, como señora y pisoteando a la justicia. Ustedes lo han visto en programas como el programa que se llama Séptimo Día. Uno se pregunta, pero ¿cómo es posible que un juez dictara tal sentencia? Y cuando le han preguntado al juez por qué lo hizo, el juez ha contestado, porque la ley me permite hacerlo. Hemos sido testigos de muchos casos donde a todas luces se estaba cometiendo una terrible injusticia. ¿Por qué lo hizo el juez? Porque la ley se puso por encima de la justicia. No, señores, la ley jamás puede pisotear la justicia. ¿Lo hemos comprendido? La ley jamás puede pisotear la justicia, porque la ley es un medio, mientras que la justicia es el fin. No se puede poner a la ley en el lugar de la justicia. Necesitamos arrancar esos falsos conceptos en la cultura, en la sociedad, en lo que llaman sistema de justicia. En segundo lugar, el cristiano, estamos hablando del propósito. ¿Para qué ha sido puesto el cristiano sobre naciones y sobre reinos? En segundo lugar, ha sido puesto para edificar y para plantar.
Se necesita edificar sobre fundamentos sólidos, fundamentos de vida, de justicia, de paz. Y estos fundamentos solo pueden estar en la verdad, porque la verdad es la vida, es la justicia, es la luz, es el único camino y es la única fuente de paz. Porque donde no hay justicia no puede haber paz. Y la justicia solo puede nacer de la verdad. Y la verdad es Dios mismo. El cristiano más que nadie está llamado a ser constructor de cultura verdadera, una cultura que florezca sobre el terreno de la verdad, una cultura que nazca de la verdad, produce necesariamente frutos de justicia y de paz. Una cultura cuya filosofía se distinga por la responsabilidad. Un hombre que asume las responsabilidades, que deja de echarle la culpa a los demás. El hombre es lo que piensa. Por eso el apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 12, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Escucharon bien? Necesitamos ser transformados por la renovación del entendimiento. La verdad, es decir, la palabra de Dios, es lo que trae la verdadera libertad. Y esto es lo que cambia la mente del hombre. Así que, como cristianos, estamos llamados a edificar sobre la verdad, porque la verdad tiene el poder de transformar al hombre en un hombre nuevo. Para esto necesitamos urgentemente plantar la buena semilla, esa semilla que da fruto para vida abundante, incluso para vida eterna. Esa semilla es capaz de transformar al hombre en todo su ser, su pensamiento, sus sentimientos, su voluntad. El hombre necesita ese cambio. Es más, no hay otra forma en que el hombre pueda cambiar. El hombre se perdió en su totalidad desde allá en el huerto del Edén y desde entonces ha necesitado un Salvador. Por gracia, por misericordia y por amor, Dios prometió enviar ese Salvador. Se trataba de su propio y único Hijo. Él vino al mundo a salvar a todo aquel que cree. Ha salvado a muchos y puede salvarlo a usted. El hombre necesita salvación, necesita ser rescatado, primero de sí mismo, porque el hombre increíblemente se volvió su propio enemigo. El hombre necesita salvación. Pero en tercer lugar, quiero que pensemos, ¿y esto sí será posible? O sea, ¿a qué ha sido llamado el cristiano? El cristiano ha sido puesto sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para plantar y para edificar. El cristiano tiene el poder de la palabra de Dios nada menos, y el poder de la oración. La pregunta es, ¿pero eso sí será posible? ¿Será posible una misión como esa? ¿Acaso será posible todo esto? Todo esto que está implicado en haber sido colocado sobre naciones y sobre reinos. Y voy a pedirles que vayamos a 2 Corintios capítulo 10. Y ahí vemos lo que Dios nos dice. 2 Corintios, el capítulo 10 y los versículos 3 al 5. Voy a permitirme leerlo. Dice así: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia, escuchen bien, cristiano y cristiana, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Me están escuchando bien? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo
pensamiento a la obediencia a Cristo. Aquí está la fórmula. Si es posible, hermano, hermana, ¿lo puede creer? Las armas de tu milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dígame, ¿qué fortaleza puede resistir al poder de la palabra de Dios y de la oración? ¿Qué fortaleza, qué impedimento puede levantarse para impedir cuando Dios ha dicho que usted ha sido puesto sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para plantar y edificar, plantar la buena semilla y edificar la cultura, el edificio de Dios, el reino de Dios? Hermano, ¿a qué vino usted a la tierra? Usted vino a cumplir una misión. ¿Usted está cumpliendo esa misión? Trate de mirar al pasado y vea si ha cumplido esa misión. ¿Qué sentido tiene su vida? ¿Su vida realmente tiene sentido? ¿Qué es lo que le mueve todos los días? ¿Su vida es plena? ¿Vive una vida abundante? Si nada de eso pasa en su vida, entonces usted necesita venir a Cristo. Usted necesita que sus ojos sean abiertos para que comprenda a qué lo trajo Dios. No desperdicie más su vida. Su vida tiene unos proyectos, unos propósitos muy grandes que comienzan en esta vida. Pero aquí sembramos para el resto de la eternidad. Siembre para la eternidad. Sea feliz verdaderamente. Jesús dijo que Él ha venido para que tengamos vida, pero para que la tengamos en abundancia. Que Dios nos dé la bendición de venir a Cristo y de vivir aquello para lo cual fuimos traídos a esta tierra. Amén. Hermanos, buenos días, mil bendiciones para todos. Es un gran placer volvernos a encontrar en esta mañana para alabar al Señor, para congregarnos alrededor de su nombre y para obedecerle a través de la celebración de la Santa Cena. Recordando lo que vivió el pueblo de Israel en el momento en que salió de Egipto y se enfrentó al desierto, a ese gran desierto que es el Sinaí, que contrastaba mucho con la comodidad o en algunos casos con la opulencia con que ellos vivían en Egipto, y encontrarse de un momento a otro sin tener la posibilidad de acceder a la bebida y a la comida. El pueblo comenzó a quejarse en contra de Moisés. Acababan de ser liberados de la esclavitud. Sin embargo, murmuraban, se quejaban, renegaban de lo que estaban viviendo y pedían regresar a su antigua vida porque según ellos los acosaba el hambre. Y en ese momento el Señor escuchó, se enfadó, se molestó obviamente por la falta de fe, por la ingratitud de ese pueblo que tenía una visión muy corta. No estaban concentrados y focalizados en la tierra prometida, sino no veían más allá de la cena, del almuerzo del otro día. Y en ese momento Dios les envió el maná. Era algo que ellos no conocían. De hecho, la Biblia nos dice que la palabra que representa esa curiosidad y esa inquietud, maná, significa ¿qué es esto? Es el nombre que ellos le dieron. Y por mucho tiempo
se mantuvieron así. Vengámonos ahora mucho tiempo después a la época el nacimiento de Cristo y de su vida pública, y vemos también que los israelitas estaban cansados y estaban muy molestos, muy incómodos con la presencia de los romanos. Querían vengarse, querían por mano propia tener una rebelión, una revolución y una rebelión contra el invasor, el romano, y al escuchar que venía el Hijo de Dios, al escuchar la prédica y la vida pública de Jesús, las manifestaciones de la vida pública de Jesús, estaban convencidos de que se haría una revolución como mucho tiempo atrás se había hecho y como tantas veces después se han repetido en la historia. No entendían que quien venía era nuevamente un pan, pero esta vez no era un pan para satisfacer el hambre material, el hambre física, sino para también resolver la sed que tenemos de ahora en adelante. Por eso Dios se presenta como el pan de vida y se presenta como la fuente viva de quien ella beba nunca jamás tenga sed. Eso es lo que celebramos nosotros al recordar la Santa Cena, al cumplir con este mandato, al obedecer a nuestro Señor, que hemos recibido, así como el pueblo de Israel recibió maná para mantenerse en el desierto, nosotros ahora estamos recibiendo o hemos recibido gratis, por gracia, no por mérito propio, sino por fe, hemos recibido un alimento espiritual que calma el hambre, que asimismo sacia la sed, no por ahora, no por 40 años para vivir en el desierto, sino que lo hace para siempre. Hermanos, recordemos en este momento este sacrificio y recordemos cómo Jesús reunió a sus discípulos en la noche anterior a su sacrificio en la cruz y se acercó a ellos, habló, discutió, fue una charla de un líder con sus discípulos, le contó hasta donde su misión le permitía lo que iba a pasar, y mientras cenaban, Jesús tomó en sus manos el pan y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Comamos del pan, hermanos, para recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y para hacer memoria de su cuerpo inmolado en la cruz. Luego tomó en sus manos una copa, esta copa que representa su sangre, y habiendo dado gracias a Dios la pasó a ellos y les dijo: bebed todos de esta copa, porque esto es mi sangre, con la que se confirma el pacto, la cual es derramada en favor de muchos para perdón de sus pecados. Os digo que no volveré a beber de este producto de la vid hasta el día en que beba con vosotros vino nuevo en el reino de mi Padre. Tomemos de la copa. Bendito Señor, gracias te damos por este nuevo regalo que
nos hiciste en la persona de tu Hijo Jesucristo, a través de su sacrificio en la cruz. Que así, Padre, como les diste al pueblo de Israel el maná para los 40 años, para saciarlos, para satisfacerlos, y era la medida perfecta, y les daba una serie de indicaciones de cómo acceder a ese producto, a ese alimento. Asimismo nos diste a través de tu Hijo Jesucristo, representado en esta cena, la posibilidad de tener el alimento espiritual y el agua de vida para saciar nuestra sed, no solo hoy, no solo mañana, sino por toda la eternidad, hasta que se cumpla la promesa que nos hace Jesucristo, que la volveremos a beber con Él en el reino de los cielos. Amén. Miro el elefante, miro el delfín, miro mi carita, miro mi nariz, miro a Diosito que me hace... Bueno, también queremos hacer un homenaje a nuestros niños por la celebración especial de su día. Qué bendición que nos conceda también el Señor, darles este tiempo de espacio, esta bendición, y vamos a orar por ellos para pedir que Dios levante en esos niños un pueblo que le honre. Señor, gracias por cada uno de los niños de esta iglesia, de cada uno de los que se congregan para estar con nosotros en este culto. Cada oyente, Señor, sus familiares, sus niños, los llevamos a tu presencia, pero también los niños de Colombia. Pedimos misericordia, Señor, que no sean más maltratados, que no sean más abusados, Padre. Ten misericordia y levanta en estos niños una generación que te honre. No permita, Señor, por misericordia, que se levante una generación que se aparte de ti, sino un grupo, un pueblo que alabe tu nombre y que busque tus principios y los siga. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén, amén. Un abrazo para todos nuestros niños. Dios los bendiga y acérquense, padres, con sus hijos al Señor, y Dios tendrá piedad de cada uno. Bendito el Señor. Hoy alzo mis manos, hoy alzo mis pies, grito de alegría una y otra vez. Cuando me levanto recuerdo también, Él está conmigo hasta mi vejez. Hasta que sea abuelito. Dios creó la vaca para darnos la leche, Él creó el cielo para que viva el sol. Dios creó mis ojos para ver su belleza, hizo mi boquita para cantar. Buenos días, mis amados hermanos. Un saludo muy especial para los niños que nos acompañan en este día. Hoy nuestra clase es muy bella y vamos a ver la curación de un paralítico, y está basada en la palabra del Señor en el libro de los Hechos, en el capítulo 3 del versículo 1 al versículo 10. Y allí que vemos a Pedro y a Juan que iban a orar al templo. Y allí se encuentran con un hombre paralítico que estaba a la entrada del templo para pedir limosna. Sus amigos siempre lo llevaban allí para que él pidiera limosna. Y él con esa seguridad los mira y les pide que le den algo. Y ellos le dicen que no tienen ni oro, ni riquezas, ni plata, pero de lo que tienen le van a dar. ¿Y qué tenían ellos? Tenían al Señor Jesucristo en su corazón y tenían el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué pasa ahí? Entonces Pedro le dice que se levante en el nombre del Señor Jesús de Nazaret y que ya puede andar. Lo toma de la mano, lo levanta, y ¿saben qué pasa ahí? Sus pies y sus tobillos son afirmados con tanta firmeza que él puede saltar, que puede brincar, que puede alabar al Señor, y entra con ellos al templo y toda la gente los miraba. ¿Por qué? Porque lo conocían y estaban maravillados de todas las cosas que estaba haciendo el Señor en este momento. Y aquí que vemos ese milagro
que no fue un milagro hecho por los discípulos, fue un milagro hecho por el Señor Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo que había dado a estos discípulos. Él lo hizo, y así como el Señor hizo milagros en aquel momento, Él hace milagros en este día, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces vemos esa seguridad con que este hombre miraba a estas personas, a Juan y a Pedro, y esperaba que le dieran algo, que le dieran una limosna. Y ellos le dieron más que eso. ¿Y saben algo? Ese Dios lo miramos nosotros con esos ojos de fe, con esa fe que Él dará a nuestra vida lo que nosotros necesitamos. Clamamos a Él y Él nos responde. Él siempre está pendiente de nosotros y hará milagros en nuestra vida. ¿Y saben algo? Juan y Pedro querían dar algo más a este hombre que una sanidad física. Tenían algo más del Señor para él, y era esa sanidad espiritual, y querían que el Señor transformara la vida de este hombre, y así sucedió. ¿Y por qué querían esto? El Señor había dado un mandato a ellos, a los discípulos, y es que predicaran el Evangelio, ese Evangelio hermoso, y fueran por todo lugar y lo predicaran. Así ese mismo mandato es para nosotros en este día, de ir y predicar ese Evangelio precioso, ese Evangelio de salvación y ese Evangelio que transforma vidas. Bueno, vamos a ver nuestro hermoso video, vamos a aprender, que nos enseña muchas cosas bellas en esta mañana. Un abrazo grande y les habla su maestra de escuela dominical. Bendiciones. Ni plata ni oro. Pedro y Juan fueron al templo y encontraron en la puerta llamada La Hermosa a un hombre que jamás había caminado. Él rogaba a la gente que le diera una limosna. ¿Pueden darme una moneda? Les preguntó a Pedro y a Juan. Los discípulos lo miraron fijamente. Ellos no tenían dinero, pero tenían algo mejor. «Míranos», dijo Pedro. El hombre esperaba que le dieran dinero. «No tenemos plata ni oro, pero tenemos algo mejor que con gusto te daremos». «En el nombre de Jesucristo de Nazaret, camina». Pedro tomó al hombre de la mano y se le fortalecieron los pies y los tobillos. Se puso de pie y caminó. El hombre fue con Pedro y Juan al patio del templo. Poco después, no solo caminaba, sino que saltaba por todos lados y alababa a Dios.
La gente que lo había visto en la puerta sabía que había sido cojo de nacimiento. Y aquí estaba caminando, saltando y agradeciendo a Dios. Estaban maravillados. Pedro les habló a todos acerca de ese poder que había sanado al hombre. Les contó sobre Jesús. Cuando terminó, muchos de ellos también decidieron seguir a Jesús. Espero que hayamos memorizado todos el texto que aparece allí en Juan capítulo 11, versículos 25 al 26, para que estemos siempre aprendiendo la palabra y poniéndola en práctica. Recuerde que usted puede dejar su petición a través del WhatsApp que aparece en las pantallas en este culto, y sigamos orando por cada necesidad. Oremos por nuestra hermana Aurorita, que sufrió fractura del brazo, Aurorita Rodríguez. Por nuestra hermana Fabiola Bueno, para que tenga una recuperación total. Por la salud de Paolita también. Por nuestra hermana Estela Gaitán. Nuestro hermano Álvaro Riaño hace un rato ingresó de nuevo a la clínica. Entonces, por favor, llevémoslo en oración. Y también llevemos a Lili Suaza, a Liliana Aponte, a Estela Satova, a Aurelia Gómez en oración también. Por Sandra y por su padre Carlos también. Por Cielo García, que fue operada. Llevemos al Señor estas personas en oración. Por Evangelista González, por la recuperación de Andrés Stringer. Por cada uno de los que están en necesidad, sea cual sea, sigamos orando. Las damas este martes tienen su cita a las 6 de la tarde, así que no falten, ellas comparten el link. El jueves también la Escuela de Formación Espiritual, nos estamos gozando, estamos creciendo, estamos aprendiendo. No olvide conectarse también. El sábado a las 7 de la mañana tenemos devocional como iglesia, y los jóvenes a las 6 de la tarde tienen su reunión, y el domingo 9:30 también todos tenemos una cita para orar. Mil bendiciones a cada uno, porque Dios ha hecho tanto para bendecirnos, y hoy hemos sido bendecidos a través de la enseñanza. Esta enseñanza que nos confronta acerca de nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Gracias, hermano Aldemar. Gracias también, hermano Ricardo, por esa reflexión hermosa sobre la Cena del Señor, y a nuestra hermana Julia Estela por la clase para los niños, y así a cada uno que trabajó para llevar a cabo este proyecto, esta producción.
y a los que también ofrendan para que la iglesia llegue hasta ustedes a través de estas ondas y aportan para que este ministerio se sostenga. Dios les bendiga. Vamos a orar y finalmente terminamos cantando todos esta canción también. Señor, gracias porque has sido tan misericordioso, tan amoroso y nos has concedido el espacio de alabarte, de honrarte, y hemos gozado, Señor, estando en comunión, participando, alabándote. Señor, esta semana ponemos en tus manos cada necesidad, cada persona que ha sido mencionada y los que no también, aquellos que están en dificultad por la razón que sea. Tómalos en tus manos, Señor, y haz misericordia. Bendito eres. Danos esta semana mucha bendición por tu gracia, por tu misericordia. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén. Dios les bendiga. Un abrazo para todos y que tengan la mejor semana. Hermanas hay aquí, ¿cuántas mujeres hay aquí? A ver, solo mujeres, digan aquí, grande y fuerte. Es el tiempo de los hombres, grande y fuerte.